Buenas noches, Namasté, mi alma saluda a tu alma. Y bueno, como siempre aquí ejerciendo mi vocación, atendiendo en forma online y también en forma presencial en la ciudad de Mar del Plata. Y justamente me preguntaron, licenciada Laura Portillo, ¿cómo es esto de las fobias y los ataques de pánico? ¿Hay cura para esto? ¿De qué se tratan las fobias? ¿De qué se trata este miedo extremo? Bueno, hay mucha gente, voy a explicar, me lo preguntó un paciente, así que voy a tener en cuenta el público presente, el pueblo argentino, ahí está, eh, usando la terminología lo más fácil posible para hacerlo entendible. Entonces, hay gente que tiene, por ejemplo, una fobia específica que le diagnostican, ojo con esto de los diagnósticos, bueno, fobia a las arañas, claustrofobia, que es a estar encerrado, y otras tantas fobias, hay un largo listado. Entonces, y también hablamos de los ataques de pánico, que hay detrás de todo esto el miedo, sobre todo esa emoción del miedo, que es una buena emoción, pero exagerada. Entonces, veo a la gente fobígena, o sea, veo una araña, entonces mi cuerpo empiezo a tener malestares en sentido psíquico, emocional, físico, que hasta me tienen mal después de haber estado expuesta ante eso que me da fobia o miedo extremo. Entonces, hay un caso muy conocido de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que es el caso Juanito, que era un jovencito que le tenía miedo a los caballos. Después el caso es tomado por Lacan, que continúa el trabajo de Freud, un famoso psicoanalista, y este muchacho, cada vez que tenía miedo a los caballos, es como tenía una serie de síntomas, quería volver a su casa, y llegó un momento que ya no quería salir de su casa. ¿Por qué? Porque donde fuera había caballos, más en aquella época, estoy hablando de años y años atrás, en la época que había carretas, caballos, más que ahora. Entonces, el que quiere entender, entiende. Acá lo importante, que ya voy a llegar al punto importante, estoy hablando del caso Juanito porque es uno de los casos más conocidos del psicoanálisis, de un caso de fobia extrema, que Juanito tenía, este niño tenía fobia a los caballos. Entonces, a donde había caballos, él evitaba ir. Si le decían, mirá, vamos a ir a una plaza, a una fiesta, un festejo en la plaza, que antes se usaba mucho eso, más que ahora, y bueno, entonces él decía, si va a haber caballos, no iba. Entonces evitaba enfrentarse a eso que le daba miedo, que eran los caballos. Y así hasta que evitaba hasta ir a la escuela, porque la escuela tenía que sí o sí trasladarse, por ejemplo, con una carreta que tenía caballos, por lo tanto tenía que ir por otro medio o caminando, y se le dificultaba. Bueno, hoy en día sucede lo mismo. La gente que sufre de fobias, diferentes tipos de fobias, entonces dice, bueno, tengo fobia a tomar el colectivo. Entonces eso suena como un tema menor. Bueno, tomate un taxi, tomate el tren, tomate, qué sé yo, tomate, no sé, anda que te lleve un familiar en auto. Pero no es tan así. ¿Por qué? Porque después, a donde vaya no puede estar, va a tener un impacto en su economía, en la relación con otros, en su vida normal. ¿Por qué? Porque va a evitar, si usa la evitación como modo de defensa del yo ante eso que lo aterra, que es la fobia al colectivo, por ejemplo, entonces va a evitar a toda costa. Y colectivos hay en todos lados.
en todos lados. Entonces, claro, solamente salir a la calle y escuchar el sonido del colectivo que anda por ahí, le va a generar síntomas psíquicos, mentales y por lo tanto físicos. Sabemos que cuando hay una emoción como el miedo, se vuelcan sustancias en el cerebro que despiertan lo que es también el cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces la persona tiene síntomas de estrés, de miedo exagerado. Un miedo que le impide hacer cosas normales en la vida cotidiana, porque una cosa es ir una vez al trabajo, bueno, una vez a la semana sale y no le hace nada, bueno, toma por ejemplo, se toma un remis. ¿Y qué pasa si todo el mes tiene que tomar un remis de ida, de vuelta? Después ya no solo le molesta el hecho de que haya colectivo, sino que también hasta el sonido del colectivo le molesta. Por lo tanto, su vida se va cada vez limitando cada vez más. Ese miedo lo limita cada vez más a la persona. Llega a un punto que la persona cree que su única zona segura es su hogar, porque ahí no hay colectivos. Entonces, la persona recurre a esto que es la evitación, que es una de las defensas del yo, evitar eso que me da miedo. Y también que hace la huida, no es lo mejor nunca, ¿no? Entonces la persona empieza, bueno, mejor, si veo que allá está lo que me da miedo, entonces me voy para el otro lado. Y así vive su vida. Y hay gente que vive su vida así y muere de esa manera, con una vida limitada, llena de miedos, donde reina el miedo, el pánico, el temor, la fobia, y nunca lo enfrenta, nunca va a terapia. No, pero si yo no necesito terapia, me puedo tomar un remis, un taxi, ya está. Pero va limitando en otros sentidos. ¿Por qué? Porque después su vida social también se limita. Porque le dicen, mira, vamos todos juntos a una playa, ¿en qué van? En colectivo. Oh, yo no puedo. Y pone excusa. No, porque ese día tengo que hacer un trabajo. Entonces empieza el tema de la evitación, no solo a eso que le da miedo, sino también a la gente que por lo general utiliza, a modo de ejemplo usé esto, podría ser fobia, hay un listado de fobias. Entonces, la persona empieza a evitar tanto eso que le da miedo, como también después empieza a evitar a la gente que normalmente toma ese medio de transporte. Y dice, pero ¿por qué no querés ir? Si vamos todos juntos, un grupo de amigos, tenemos que tomar un colectivo que va hasta Santa Clara o hasta... No puedo. Entonces va limitando, se va encerrando en su zona de confort, en su casa, deja de tener vida social gradualmente, solamente se junta con la familia. Y eso va trayendo, cada vez lo va encerrando más en su fobia, en su miedo, en ese trastorno, que le impide hacer cosas en la vida cotidiana. Y después, en el caso de tener que enfrentar un trabajo, tener que enfrentar un estudio, una carrera, estudiar, en la vida social, o poder buscar una pareja, por ejemplo, normalmente le va a decir, al principio puede disimular la fobia o el miedo que tiene, pero va a llegar un momento que se va a dar cuenta la persona. Qué raro que no vas allá, que no vas acá. Entonces, la persona vive evitando, vive huyendo de eso que le da miedo. Esto le pasaba a este jovencito, a este caso clínico muy famoso de Sigmund Freud, que es el caso Juanito. Ahora bien, con el tiempo se descubre que había un factor sexual, que a ese punto quería llegar, en esa fobia. ¿Por qué? Porque, según algunos autores, grandes psicoanalistas, lo que a Juanito le daba miedo era que estaba en la etapa
en una de las etapas de la madurez, donde aparece esto de la sexualidad, de la genitalidad, donde se da cuenta que es un varoncito, empieza a sentir cosas en el cuerpo, empieza a conocer su cuerpo. Por lo tanto, a Juanito irrumpían todas esas pulsiones sexuales, o sea, siempre digo, somos energía, entonces esas pulsiones sexuales irrumpían en él y esto era lo que le generaba miedo, no tanto los caballos. Entonces, esto se descubre con el tiempo, por lo tanto, se sabe que hoy en día se puede concluir que en las fobias está esto del factor sexual de por medio, esto de las pulsiones, que es una pulsión de vida, la pulsión sexual. Se sabe que uno de los mayores miedos es a las propias pulsiones, a los propios deseos. Por eso está esa gente que, estoy tratando de no usar terminología técnica, digamos, de la gente que tiene miedo, por ejemplo, dice, pero tiene una tendencia homosexual importante, reprimida, y entonces cuando ve a una persona homosexual o a gente, a parejas homosexuales, es como que ahí le genera síntomas, o síntomas mentales, psíquicos, corporales, o mejor me voy para el otro lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te gustan? O sea, no tenés trato, no tenés amistad con los homosexuales. No, ni loco. Yo nada que ver con eso. Entonces, quizás ahí hay que pasar, por eso siempre invito a pasar por un proceso de psicoanálisis para llegar a un autoconocimiento de el por qué suceden las cosas. La evitación y la huida no es lo mejor. Darse cuenta que el miedo, por lo general, es a uno mismo, a las propias pulsiones, a los propios deseos sexuales. Y esto es lo que le pasaba a este jovencito, a este caso clínico famoso de Juanito, el caso de Sigmund Freud. Entonces, mucho para hablar sobre este tema, pero ¿qué se saca en conclusión? Una de las conclusiones es que en toda fobia, en todo ataque de pánico, en todo miedo exagerado, hay un factor sexual, o sea, hay una pulsión de vida en realidad, normal, que según Lacan no hay nada normal, pero es una pulsión de vida, es una energía de vida, la sexualidad, el sentir, cosas, sensaciones corporales, mentales, fantasías, erotismo. Entonces todo eso está contemplado, es parte de la pulsión de vida de un ser humano. Pero la gente, por lo general, tiene miedo a sus propias reacciones. Entonces, ¿qué hace? Se va recluyendo cada vez más. Y después dicen, fulanito o fulanito es tímido, por eso nunca viene a las fiestas. ¿Estamos? Entonces, no es tímido. Quizás hay que rever en psicoanálisis, en unas terapias de psicoanálisis, hay que rever que esa persona quizás no es una defensa del yo, es una defensa, de decir es tímido, es tímida, por eso no sale, por eso no va a la fiesta, por eso se encierra en la casa. Pero ¿qué pasa? Después le trae trastornos, como después se mete adentro de una botella, después se da las drogas como para vencer ese miedo, esa inseguridad, esa represión de sus propios deseos y de sus propios impulsos del ser humano, que hacen al ser humano. Entonces, me han preguntado con qué tiene que ver la fobia, con qué tiene que ver los miedos extremos, los ataques de pánico y demás. Aquí estoy respondiendo, hay un factor sexual ahí, hay una pulsión de vida, lo que Freud llamó la pulsión de vida, que
la persona está teniendo inconscientemente miedo a sus propios deseos, a sus propias pulsiones, a sus propias reacciones, no a lo que otro le pueda hacer. Por eso esto de la huida y la evitación. Evito las fiestas, ¿por qué? Porque ahí me voy a encontrar con una situación que quizás me lleve o me despierte estos impulsos sexuales reprimidos y lo que el otro piense de mí, y muchos factores hagan que la persona entre en un estado de malestar, de sentirse mal. Hay gente que le da ganas de vomitar, hay gente que le da ganas de ir al baño, hay gente que hasta que se desmaya, hay gente que se desmaya por estos miedos, porque le da terror estar, por ejemplo, hay gente que no puede tener pareja, ¿por qué? Porque le da terror el sexo opuesto. Pero no es que le dé terror el sexo opuesto. En el caso de una mujer, por ejemplo, aparece un hombre y le tiene terror al hombre. No, se tiene terror a sí misma, a sus propias pulsiones, a sus propios deseos. Entonces, ¿qué hace? Reprime. O evita situaciones como hacía Juanito, como hace la generalidad de las personas, evita, huye para no sentir esas sensaciones corporales, psíquicas, mentales, que están dentro de la pulsión de vida, dentro de lo que hace a un ser humano. ¿Cuál es la solución o el antídoto? Está la medicación para el ataque de pánico, para la fobia, para los miedos extremos. Pero el antídoto perfecto son las sesiones de psicoanálisis, en donde ahí vas a poder pasar por un proceso de autoconocimiento en el cual vas a conocer quién realmente sos, qué querés de la vida, con qué clase de persona querés estar, qué carrera te gustaría seguir, qué estudio, qué curso, qué trabajo que te apasiona realmente. Que empieces a vivir, que salgas del cascarón. Y sí, te va a dar miedo, te va a dar pánico, te va a dar terror, pero te va a hacer sumamente feliz cuando veas que podés sacar toda ese cascarón, esa armazón, esa armadura que te armaste para defenderte de vos mismo, de tus propios impulsos, y darte cuenta que a través de un proceso de psicoanálisis, y quizás sin medicación de por medio, en un proceso de psicoanálisis y de una terapia de exposición a los miedos y demás, se puede ir trabajando esto hasta el punto en que vos puedas estar ante lo que te da miedo, o sea, ante vos misma, y sin que esto te genere síntomas, sino que puedas ir enfrentando qué es lo que te pasa. Pero si te recluís en una casa, estás encerrado en el alcohol, en la marihuana, en la droga, en el juego por dinero, o si vas a un baile y necesitas tomar alguna sustancia para darte valor, para hablar con una mujer, para sacar a bailar a una mujer, bueno, podríamos seguir hablando toda la noche de esto, pero date cuenta que la fobia, los ataques de pánico, los miedos extremos, entre otros factores, tiene que ver con un factor sexual, que uno le tiene miedo a sus propias pulsiones, a sus propios deseos, como le pasaba a Juanito. Era un deseo que irrumpía de repente en él. Se daba cuenta que empezaba a conocer su cuerpo, empezaba a tener sensaciones propias de un adolescente, por ejemplo, y ¿qué hacía con eso? No sabía cómo manejarlo. Y eso es lo que hoy en día le pasa a muchos pacientes, tanto mujeres como hombres, como que inconscientemente se sienten culpables de sentirse vivos, de sentirse con deseos propios, sexuales, de pulsión de vida, pero hay que tramitar eso. Tampoco hay que darse
por entero a ese deseo, sino que se puede utilizar también, que se aprende en psicoanálisis, un proceso que Freud llamó sublimación. O sea, que la meta no sea siempre sexual. La meta no tiene por qué ser siempre sexual. La meta puede ser el arte, la música, el canto. Somos energía. No voy a poner toda mi energía en el sexo, sino que voy a usar esa energía para poder tener un trabajo de calidad, un estudio de calidad, el arte, la música, la danza, el baile, las amistades. O sea, hay la misma energía sexual se puede sublimar. ¿Qué significa? La podemos utilizar, aprovechar esa energía que tenés en poder crear, y que la meta no sea sexual, que la meta sea el arte, la música, un trabajo que genere dinero. Porque si solo te concentras la energía en lo sexual, evidentemente vas a estar estancado en la vida. Así que bueno, hasta ahora he explicado una parte de con qué tienen que ver las fobias y los ataques de pánico, el miedo extremo. Los espero, y cuando te empieza a limitar, cuando ya te limita, no te permite hacer cosas que las otras gente normalmente hacen, ahí es cuando hay que acudir al profesional, al psicoanalista, pedir un turno. Es una sesión por semana como mínimo, donde vas a poder hablar, donde te vas a poder expresar, donde vas a recibir una contención emocional, una interpretación psicoanalítica a lo que te está sucediendo, y de a poquito se te va a ir exponiendo a eso que te da miedo, a esas pulsiones, ir elaborándolas. Mucho para trabajar, y es la pulsión de vida. Bienvenidos a la vida misma. Los quiero mucho, un abrazo de luz. Nos vemos en el siguiente video. Así que bueno, por hoy debo seguir estudiando algunas cuestiones que todavía tengo pendientes. Y como siempre digo, la felicidad, el amor del bueno, el ejercer mi vocación, la buena salud, la alegría, es mi estado natural y comparto con ustedes. Bendiciones para todos, les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho, pero sobre todo quiéranse a ustedes mismos, y me ponen otra preguntita y prometo ir contestando a través de las redes sociales. Bueno, buen viernes, Nos vemos.